com les adreçades al doctor Carlos Cabrera, que se'ns connectarà des de l'Hospital Universitari de Gran Canària Doctor Negrín. El doctor Cabrera és pneumòleg i ens parlarà de canvi climàtic i patologia respiratòria, passar a l'acció. No sé si tenim el doctor Cabrera ja online. Buenos días, doctor Cabrera. Muy buenos días, Bienvenido. encantado. El placer es nuestro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea online, pero seguro que tu corazón está con nosotros. Y cuando quieras puedes empezar. Cuando termines tu presentación, quédate un momentito porque habrá el turno de preguntas tanto de tu explicación como de la sesión anterior. Cuando quieras, muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Espero que se vea y se oiga correctamente. En primer lugar, quiero agradecerles que me hayan invitado del Colegio de Médicos de Barcelona. Para mí es un honor y un halago. Y mientras iba viendo cómo se iba desarrollando la jornada, he ido quitando diapositivas de esta sesión para intentar hacerla lo más corta que pueda, en orden de ir ganando un poco del tiempo que los otros ponentes que me han encantado, pues, pues han desarrollado sus exposiciones. Yo voy a intentar hacerlo un poquito más corto. A mí me han encargado que hable sobre cambio climático y patología respiratoria. Lo voy a hacer de forma breve, entre otras cosas porque hay mucha información que se ha dicho ya previamente que no quiero ser redundante, y además porque viendo el público que tenemos en estas sesiones, no voy a ser yo el que les explique la importancia del cambio climático en la salud general, ni el exceso de mortalidad que hay, ni cómo desde la medicina se considera que la salud planetaria y el cambio climático y el calentamiento global están siendo la principal amenaza en salud del siglo XXI, ¿verdad? En salud pública. Sí voy a centrarme un poquito, aunque tampoco quiero ser demasiado incisivo, en cómo afecta eh, pues estos efectos que vemos del calentamiento global en la salud respiratoria. Y luego, si no, en las preguntas, si quedan cosas en el tintero, pues ahí podemos tener una discusión más amplia. Esta es una diapositiva que seguro que muchos de ustedes conocen. Es una diapositiva de la Organización Mundial de la Salud, donde se exponen de una forma muy somera cuáles son los efectos del cambio climático en la salud humana, ¿verdad? Yo voy a centrarme puramente en los que más impactan en la salud respiratoria. Por lo tanto, voy a empezar a hablar sobre infecciones respiratorias, polinización, los eventos extremos en la enfermedad respiratoria y, por supuesto, la contaminación, que aunque no sea algo creado directamente por el cambio climático, sí comparte las fuentes que originan el calentamiento global y que destruyen la salud planetaria. Bueno, dentro de una de las cosas importantes en la salud respiratoria es los patrones de polinización. Esto es uno de los temas muy estudiados dentro de la salud respiratoria, y lo que se ha visto es cómo a medida que nosotros vamos cambiando el clima del planeta, vamos a ir cambiando también el cómo se distribuyen mucha vegetación en lugares donde no son propios. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con las artemisas, y sí se ha demostrado que todos estos factores van a alterar mucho lo que pueden ser enfermedades como rinitis, pero sobre todo enfermedades del tipo asmático. Y también se ha visto con dermatitis atópica, etcétera, ocasionado por estos cambios en la polinización, que no solo es que duren más tiempo los episodios de polinización, sino que estas polinizaciones van a ser mucho más intensas. Y ya no es solo que sean más intensas, sino que también cuando estas polinizaciones van a mezclarse con eh, los alergenos habituales y con sobre todo las moléculas de hidrocarburos y la contaminación que vamos a encontrar en las ciudades, van a formar superalergenos que van a ser responsables de crisis asmáticas graves. De hecho, el asma y las enfermedades alérgicas son una de las enfermedades que van creciendo en incidencia paulatinamente con el tiempo, y se ve una asociación clara con los patrones del incremento en la contaminación. No voy a meterme tampoco en cómo los eventos de tormentas pueden crear estos movimientos de alergenos que pueden crear problemas importantes y brotes de enfermedades asmáticas, pero si quieren los tocaremos después en las preguntas. Una de las razones por las que quizás no se entiendan muy bien los efectos del cambio climático con la patología respiratoria son las infecciones respiratorias, por lo menos en el mundo no sanitario, no enfocado a respiratorio.
La gente tiende a pensar, médicos incluidos, que mientras más caluroso esté el tiempo, menos van a ser las infecciones respiratorias. Pero eso está muy lejos de ser verdad. Como todos ustedes saben, si se dedican mucho a salud pública, las infecciones respiratorias han ido creciendo a lo largo del tiempo siguiendo un patrón conjunto con la subida de temperatura. ¿Por qué? Porque al final la temperatura afecta no de una forma lineal a las infecciones respiratorias, sino que vamos a tener unos patrones de incidencia, ¿vale? En neumonía, sobre todo en niños y en ancianos, en las poblaciones vulnerables, que van a ir muy relacionadas a lo que son las variaciones intradiurnas, ¿vale? De temperatura. Y yo creo que de esto todos ustedes tienen bastante experiencia, más que yo que vivo en Canarias, donde la temperatura aún sigue siendo muy estable, pero estoy muy convencido de que ustedes sí han vivido o experimentan muchos días en los que a primera hora de la mañana hay una temperatura muy baja, a las 2 de la tarde uno está pidiendo un respiro y se está quitando todas las capas y quedándose en manga corta, mientras que por la tarde-noche vuelven a caer muchísimo las temperaturas. Estas variaciones intradía o variaciones en 2 días consecutivos se han demostrado muy ligadas al aumento de neumonía en niños y en ancianos, que son esta gráfica tan complicada que yo les pongo ahí, pero donde salen estas líneas en las que ustedes en la tercera fila pueden ver las variaciones de temperatura en el día y pueden ver cómo cada pico se corresponde a un pico en la primera fila de infecciones del tracto respiratorio. Y luego, obviamente, tenemos los eventos extremos, sobre todo por calor, que son quizás los más estudiados de todos de todos los efectos del cambio climático en la patología respiratoria, ¿no? Son múltiples los estudios. Yo voy a poner solo un par de ellos. Pongo este porque fue uno de los primeros que salieron y porque señalan a las ciudades mediterráneas como un aumento en mortalidad respiratoria y cardiovascular a medida que van subiendo los grados de temperatura y aumenta el riesgo relativa, ¿vale? Pero hay muchas. Estos eran 12 ciudades europeas, este otro son 15. Si ustedes se fijan en este estudio, casi todos van a tener una forma de J o de U, donde hay un aumento de la mortalidad en invierno, pero hay un aumento grande también de la mortalidad cada vez que va subiendo la temperatura. En casi todos los sitios, menos en Dublín, que no tenemos muy claro cuál es el problema que hay en Dublín, o cuáles son los mecanismos que tienen de adaptación y mitigación, ¿verdad? Y luego, por supuesto, referirme a este estudio, ¿verdad? En el Nature, que está hecho desde IS Global y que para nosotros desde el punto de vista respiratorio ha sido muy importante porque muestra cómo la mortalidad por respiratorio alcanza ya unas cotas mayores en verano de las que alcanza en invierno, invirtiéndose la relación habitual que íbamos llevando a lo largo del tiempo y que es todavía lo que la sociedad, incluso la sociedad médica, todavía piensa. Muy bien, y por último voy a tomar contacto, como no puede ser de otra forma, con la contaminación. Ustedes saben que esto influye poco en lo que es el calentamiento global, pero sí sus fuentes son exactamente las mismas. Y el impacto que tiene en salud nos obliga a incluirla dentro de lo que es la salud planetaria, obviamente, pero también dentro de la relación entre calentamiento global, polución y mortalidad. Y aquí seguramente ustedes sepan mucho más que yo, dividimos, ¿verdad?, la contaminación en varios estratos, ambiental o en agua, suelos, etcétera. Simplemente la contaminación ambiental mata alrededor de 7 millones al año, ¿ok? Cuando nosotros unimos toda la polución, vamos a tener toda la contaminación, vamos a tener alrededor de 9 millones de muertes anuales, que son más que las que causa el tabaco y que son más que las que causa el SIDA, la malaria y la tuberculosis en conjunto. A nosotros como neumólogos nos toca muchísimo este aumento de la polución porque la principal causa de muerte en polución va a ser la EPOC y las enfermedades obstructivas, seguida del cáncer de pulmón, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista neumológico, la contaminación es algo contra lo que tenemos que luchar de una forma muy agresiva. Entre otras cosas porque ni siquiera es un problema que podamos ver en el tercer mundo o en los países emergentes, es un problema que vemos en todos los lugares. Si bien hay sitios que tienen una contaminación mayor, no libra que en regiones como la nuestra tengamos puntos, sobre todo, que tienen unos niveles de polución que pasan sobradas cuentas lo que la Organización Mundial de la Salud
opina que es razonable. Y además tenemos que tener en cuenta que esta polución la medimos nosotros como si fuera una pirámide. Nosotros vemos la mortalidad en aquellos sitios en los que están estudiados los niveles de contaminación y donde podemos establecer tendencias. Sin embargo, hay muchos lugares en los que no tenemos o tenemos datos inconclusos y hay otros lugares que están muy polucionados y en los que no tenemos datos de ningún tipo. Esto encara muy bien con la ética y con lo que llamamos el racismo climático, donde son los países menos desarrollados los que por sus condiciones tienen una mayor mortalidad por polución y por todos esos cambios en el clima que realmente sí que hemos creado el hemisferio norte, ¿verdad? Bueno, no quiero entrar muy en detalle porque ustedes son gente, muchos que se dedican en salud pública y ustedes conocen muy bien la contaminación y la mortalidad, pero sí es cierto que podemos ver cómo hay una relación muy clara en la mortalidad en cualquier edad, ¿eh? Y no tampoco he entrado en cómo la polución puede generar, ¿vale? Una mayor incidencia de asma, una mayor incidencia de asma no controlado y sobre todo una mayor incidencia de visitas a urgencias, ya no solo de asma, sino de EPOC, llevando una mayor mortalidad en EPOC, ¿vale? Eso ahí pueden tener la EPOC en el lado derecho de la gráfica y sobre todo también como esta polución, como decíamos antes, puede aumentar la incidencia de cáncer de pulmón, que como ustedes bien saben, y sale además en el último Burden of Diseases del Lancet, publicado hace muy poquito, doble en mortalidad al resto de los cánceres que hay, ¿verdad? Y luego no podía pasar sin centrarme un poco en el ozono como molécula propia productora de morbimortalidad en el aparato respiratorio y muy relacionada también al cambio climático y al calentamiento global. Ustedes saben que el ozono se forma mucho más cuando hay una atmósfera que tiene una temperatura más alta, que es capaz de disociar los enlaces, ¿vale? Y crear, bueno, desde los óxidos nitrosos, esa separación de moléculas y la creación del ozono troposférico, y que además en verano, cuando aumenta, dado este calor, las concentraciones de ozono que están relacionadas a mortalidad, ¿vale? En muchas ciudades y en muchos países, y que además la Organización Mundial de la Salud la ha puesto como un factor claro de mortalidad, sobre todo en estas estaciones donde los picos de ozono son mucho mayores, que suelen ser el verano. Es por eso que en los libros blancos de la Sociedad Europea de Respiratorio, tanto al material particulado, al ozono, como a los óxidos nitrosos, óxidos de nitrógeno, los consideramos siempre factores contra los que hay que pelear y que tienen una mortalidad asociada enorme. Esto nos lleva, obviamente, desde el punto de vista respiratorio, pero desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista médico, a intentar buscar soluciones a todos estos problemas de polución y de salud planetaria que estamos viviendo. Obviamente, desde la Sociedad Europea de Respiratorio sí lo tienen muy claro. Y fíjense ustedes cómo vamos a comparar, por el éxito que se ha tenido, en la lucha contra el tabaco, tanto la polución como veremos después el cambio climático y la salud planetaria. Si ustedes se fijan, en esta es la conclusión del libro blanco de la Sociedad Europea de Respiratorio. Tomamos la contaminación ambiental como el tabaco, porque además es algo que las personas no eligen, que daña a la población de los enfermos, pero también de la población sana, ¿vale? Y general. Y es algo que nosotros vamos a tener que empezar a pelear justo como si fuera el tabaco. El enfoque que tenemos que darle es que aquí hay muchísima mortalidad, como hemos visto antes, más quizás que por el tabaco, pero en la población general sí está metida esa idea del tabaco como un creador de muerte y es por ahí por donde tenemos que nosotros intentar atacar probablemente la polución. Y obviamente cuando hablamos de salud planetaria o de cambio climático y salud respiratoria, tenemos también muchos posicionamientos donde vamos a ver cómo vamos a intentar luchar. De la misma forma, poniendo el tabaco como ejemplo y incitando a la acción en la medicina respiratoria, ¿vale? Como si el cambio climático y la salud planetaria fueran la misma amenaza que el tabaco. Que por cierto, no hemos entrado, pero el tabaco tiene una amenaza de contaminación muy alta también, aunque yo creo que la ponente anterior ha tocado ahí. Bueno, todo esto es teoría, todo esto ustedes se lo saben seguro igual que me lo sé yo. Sin embargo, lo que buscamos son cómo pasar a la acción. Ustedes son un auditorio donde yo veo mucha gente involucrada en salud pública
Y quizás ese sea un paso esencial para pasar a la acción. Tenemos que pasar a la acción desde muchas vías, ¿no? Desde la medicina, y ya no hablo solo de salud respiratoria, sino de medicina en general. Si nosotros queremos tener éxito en esta empresa, vamos a tener que tocar las tres patas de esta mesa, que son la sociedad por un lado, la sanidad y todo lo que los sistemas sanitarios llevan por otro, y la política en la otra pata. Si tocamos estas tres cosas, vamos a poder cambiar, ¿vale? Vamos a poder realmente hacer cambios. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos mover desde el punto de vista sanitario, vamos a tener que hacer entender a la población de que si tienen la mente corta de no luchar por la salud planetaria, por lo que conlleva y por el planeta en sí, vamos a tener que apelar al egoísmo individual, mientras sepan que la salud del planeta va absolutamente ligada a la salud humana, ¿vale? Y eso es algo que vamos a tener que hacer. Y donde la medicina en general y el mundo sanitario tiene una enorme importancia, porque queramos o no, todavía los médicos somos la profesión más valorada aquí y una de las profesiones, la segunda profesión más valorada a nivel internacional, después de los científicos, cosa que yo nunca he logrado discernir dónde está el dintel entre medicina y científicos, no lo logro ver. Pero además tenemos una oportunidad enorme, porque desde la medicina nosotros hundimos las raíces en el sector sanitario en lo más profundo de la población. Por ejemplo, en el grueso de España se da más de 1 millón de consejos médicos todos los días. Y lo han tocado también en la ponencia anterior. El consejo médico, queramos o no, sigue siendo uno de los consejos más escuchados. Obviamente a los médicos nos gustaría que nos escucharan mucho más, pero sigue siendo uno de los más escuchados. Y desde ahí podemos cambiar muchas cosas. No solo en nuestros enfermos, sino en la familia de nuestros enfermos. Podemos hablar de cobeneficios y sobre todo podemos transmitir a la población el impacto que tiene la salud planetaria en la salud humana. Obviamente, vamos a tener que tocar también lo que es la sanidad y el entorno sanitario, ya no solamente en la descarbonización del mismo, que nos impone un conflicto ético brutal a lo que somos médicos y a los que entendemos el problema, sino propiamente el sector médico. Porque por mucho que nosotros, desde salud pública y desde los médicos que estamos más motivados, seamos capaces de intentar avanzar en el cambio climático y en el conocimiento del cambio climático en la sociedad sanitaria, no lo vamos a conseguir si no somos capaces de llegar a ello. Tengan ustedes en cuenta que el conocimiento de salud planetaria y su impacto, ¿vale?, es el mismo en la sociedad médica que en la sociedad general. Y eso no puede ser así. Si nosotros queremos promover cambio, vamos a tener que llegar con más fuerza a todo nuestro entorno sanitario. Y claro, y por último está la política. La política al final es lo que cambia las leyes y hace que todo el mundo tenga que adaptarse a la fuerza, a lo que toca. Y tenemos que tener muy claro que si queremos luchar por la salud planetaria, el modelo actual que estamos llevando no da más de sí. Y vamos a tener que tener probablemente restricciones. La vida será un poquito más incómoda, pero será mucho más saludable. Por eso cuando hablamos de pasos a la acción, a mí me encanta ver cuáles han sido los pasos previos que se han dado, ¿vale? Y me gusta mucho también reconocerlo, pero muy probablemente tengamos que ir más allá. Miren, pasos que empiezan a mover la rueda son pasos como los que ha llevado el Colegio de Médicos de Barcelona y el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, donde se crean documentos además muy precisos en el área geográfica, que es donde más impacto pueden tener, ¿vale? Yo no me voy a poner a desgranar este documento, pero sí es verdad, perdón, sí es verdad que tiene muchas recomendaciones que se dan que son importantes. Y este tipo de acciones para empezar a mover la rueda, ¿vale? Y como llamada de atención son fundamentales e importantes. Pero probablemente tengamos que ir un paso más allá, si realmente queremos tener impacto en la acción y promover cambios reales en la sociedad, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos intentando llevar desde lo que es la Alianza Médica contra el Cambio Climático, que es una herramienta al servicio de los médicos para intentar llevar el problema de la salud planetaria y la salud humana al grueso entero de la medicina y más allá, como veremos a continuación. En esto lo que nosotros hemos conseguido ha sido crear una unión entre el Consejo General de Colegios de Médicos, los colegios de médicos como entidades jurídicas, ¿vale?, donde ya está el Colegio de Médicos de Barcelona, pero también hacer una unión no solo deontológica o de profesionalismo,
sino también desde el mundo científico. Por lo tanto, estamos uniendo a todos estos colegios de médicos con las sociedades científicas nacionales. Vamos ahora como 20 colegios de médicos y vamos también como 22 o 23 sociedades científicas nacionales. ¿Qué nos otorga esto? Esto nos hace poder levantar muchísimos proyectos que promueven el conocimiento de la salud planetaria y su efecto en la salud humana. Proyectos como ver cuáles son las necesidades en torno a la sostenibilidad de cualquier sociedad científica, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo ahora y tenemos como 20 proyectos en las sociedades científicas levantados. Pero no solo eso, sino proyectos para intentar la descarbonización o valorar los consejos médicos que tenemos que dar por especialidades. En nefrología estamos viendo cómo reducir, ¿vale?, la huella hídrica con la diálisis. En oncología estamos viendo cómo trasladar a la sociedad la importancia de la salud planetaria y de la contaminación en cuanto al nivel de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? También nos permite tener una voz unida dentro del mundo médico. Y esto nos va a ser muy útil para esa otra pata política de la que estábamos hablando. Cuando nosotros queremos generar cambios, vamos a tener que actuar con una sola voz. Y la Alianza Médica nos permite hacer esto. ¿Por qué? Porque vemos a muchas consejerías, pero también tenemos acceso al gobierno central. Y hemos mantenido muchas reuniones, ¿vale?, que nos ayudan a entender cuál es la problemática política y a intentar aportar nuestro granito de arena también. Como por ejemplo, estando en el módulo de divulgación del Observatorio de Salud y Clima que han formado 3 ministerios. Obviamente se da formación, porque este paso a la acción, como yo decía antes, no lo podemos hacer si los médicos no entienden bien el problema. Y actualmente los que lo entendemos somos bastante pocos dentro del mundo médico. ¿Ok? Y también hemos hecho una cosa que nos parecía fundamental, que ha sido elevar todo esto a nivel europeo. ¿Vale? En la Unión Europea de Médicos Especialistas estamos trabajando de una forma importante también para poder hacer que no solo seamos los de aquí, los sanitarios de aquí, sino que también sean todos los que quieran alguna acreditación europea, los que tengan que tener un mínimo de conocimiento de salud planetaria y salud humana, ¿vale? Permitiéndonos además pues, ir al Parlamento Europeo e intentar ver qué es lo que podemos cambiar desde arriba, ¿no? Como por ejemplo la nueva ley del medicamento que se está haciendo o ver cómo podemos intentar que toda esa cadena de suministro del sector sanitario tenga que ir caminando hacia una huella de carbono cero. Pero claro, hacen falta, sin embargo, medidas en la medicina del día a día que todos los médicos puedan explotar en las consultas, ¿vale? Y aunque hemos tenido muchas cuestiones políticas, intentamos hacerlo llegar a los médicos con la formación y estamos intentando hacerlo a través también de los colegios y de las sociedades científicas, quizás lo que muchos nos piden son qué cosas se pueden hacer en el día a día, en la consulta, que puedan tener un impacto. Y eso es algo en lo que nosotros estamos volcados ahora y que además lo queremos trabajar también con el Colegio de Médicos de Barcelona y con los que se quieren unir, obviamente, que son medidas prácticas, ¿verdad? Cosas que uno puede utilizar y que uno puede divulgar entre todos los médicos, que ni siquiera sean, ¿vale?, de especialistas, sino que sean para todo el mundo. Entonces, claro, nosotros en este aspecto hemos trabajado siguiendo la infografía del Lancet Countdown y hemos hecho para cada una de estas infografías un consejo médico que se tiene que dar en consulta. Obviamente está el consejo de la hidratación, obviamente está el consejo de que tendremos que mirar páginas sobre la calidad del aire que sean validadas, que se tiene que hacer de una forma fácil, que hay que crear indicadores de brotes epidémicos para que en urgencias puedan tener una idea de por dónde pueden ir, que tenemos que explicarle a nuestros enfermos cuáles son los problemas y buscar los co-beneficios, las dietas de cercanía, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son medidas que van a empezar a divulgarse. Esperamos que desde los colegios y desde las sociedades científicas, mientras que desde las sociedades científicas, aparte de estas generales, buscaremos consejos individualizados. ¿Cómo qué? Como por ejemplo en salud respiratoria, poner inhaladores que tengan una baja huella de carbono. No me quiero explayar en los inhaladores, ¿vale? Pero hay inhaladores que tienen una huella de carbono muy elevada porque usan propelentes con HFC y otros que no la tienen y que la tienen mucho menor. Lo pueden usar casi todos, la otra, los que no contaminan, que son en polvo seco, y se han hecho muchas campañas alrededor de los inhaladores para poder concienciar a los médicos y para poder tener pasos tangibles que no cuestan dinero y que pueden reducir la huella de carbono de una forma fácil.
¿vale? Bueno, con esto yo acabo porque quería recortar el tiempo, como les dije. Ustedes lo saben, la salud se ve muy impactada, pero sobre todo la salud respiratoria y la cardiovascular. Hay un aumento claro entre polución, cambio climático y salud respiratoria, infecciones, polinizaciones, calor extremo, contaminación. Hay que tener un paso a la acción directo desde toda la medicina. Si nos atomizamos en pequeños grupos, no vamos a llegar. Tenemos que pensar en grande y tenemos que unir si queremos tener efecto real en medicina y en sanidad. Y necesitamos una movilización masiva de todos los que estamos involucrados en la sanidad, desde el médico de atención primaria, que está en un consultorio en un pueblo, hasta los grandes organismos de salud pública, ¿vale? Y las consejerías si queremos tener un impacto. Con esto yo acabo mi presentación. Muchas gracias por el tiempo y nos quedamos a expensas de la pregunta.